Hay algo en una mesa que te lo dice todo sobre una vida, no del tipo elegante que ves en los catálogos, sino del tipo cotidiano, ese donde las familias se reúnen, donde se parte el pan, donde se cuentan historias sobre un café que ya se ha enfriado. Cuando escuché por primera vez sobre Silas Calhoun y esa mesa vacía suya, pensé en la cocina de mi propia abuela, en cómo nunca fue del todo igual después de que el abuelo falleció. Algunas mesas permanecen llenas, otras se quedan en silencio. Esta es una historia sobre una mesa que se quedó en silencio, y sobre la mujer que la trajo de vuelta a la vida. La taza de hojalata estaba sola en la mesa, atrapando lo último de la luz de la tarde. Silas Calhoun estaba de pie junto al fregadero seco, con las manos apoyadas contra la madera desgastada, mirándola fijamente. Una taza, borde abollado, el único plato que había tocado en cuánto tiempo ya. 2 semanas, 3. Su estómago se contrajo, retorciéndose en nudos que había aprendido a ignorar. La mesa estaba vacía. Roble cepillado a mano 40 años atrás, por alguien a quien le importaba lo suficiente como para dejar la veta bien. Suave como una piedra de río por décadas de codos y platos. Y el pequeño peso ordinario de vivir. Ahora no sostenía nada más que motas de polvo flotando a través de la luz inclinada, y esa única taza con su sombra torcida estirándose a través de las tablas. Debería comer algo. El pensamiento llegó y se fue como el humo. Su cuerpo se balanceó ligeramente, cansado hasta los huesos por un día pasado caminando líneas de cerca que no se había molestado en reparar, revisando el ganado que alimentaba por rutina, pasando por la huerta que había plantado en primavera, y luego abandonado a las malas hierbas, todo hecho a medias, todo lo justo para evitar que las cosas murieran por completo, incluido él mismo. Afuera, el calor de julio presionaba contra las paredes de troncos. Adentro, la cabaña retenía el calor del día como un puño. La estufa de hierro fundido estaba fría. Cenizas muertas. Había perdido la cuenta de cuánto tiempo. 3 días, 4. La cafetera de esmalte azul en la estufa tenía una fina capa de polvo sobre su tapa. Su reflejo vaciló en el cristal de la ventana. Rostro demacrado, ojos hundidos, barba descuidada. Apartó la mirada. La bodega subterránea todavía guardaba conservas de antes. Tomates, frijoles, duraznos puestos en almíbar. Había pasado por la puerta esta mañana. Igual que ayer. Igual que el día anterior. No se detuvo. No pudo reunir la voluntad para levantar la pesada puerta de madera. Descender los escalones de tierra. Alcanzar un frasco. ¿Cuál era el punto de comer cuando solo estabas marcando el tiempo hasta que? Cortó el pensamiento. A través de la ventana, más allá de su reflejo fantasma, podía ver la tienda de campaña. No había estado allí hace una semana, tal vez 2 semanas. El tiempo se había vuelto resbaladizo. Un refugio de lona abajo junto al arroyo, tal vez a 1/4 de milla de distancia. Había notado humo de una fogata hace unas tardes. Vio una figura moviéndose, pequeña, delgada. Una mujer, pensó, sola, igual que él. No había ido a investigar. No era asunto suyo. La gente que pasaba a veces acampaba junto al arroyo, seguían su camino. Todos lo hacían, eventualmente. El hambre había dejado de doler después del segundo día. Ese era el problema con la mayoría de las cosas. Dejaban de doler si las dejabas continuar el tiempo suficiente. Simplemente te entumecías. Dejabas de sentirlo. Dejabas de sentir gran cosa de nada. Silas se apartó del fregadero. Sus botas se arrastraron por el piso de tablones. Cuero desgastado en los talones, sin aceitar y agrietándose. Debería ocuparse de eso. Debería hacer muchas cosas. La lista se había vuelto tan larga que había dejado de llevar la cuenta. Se dejó caer en la silla de respaldo de escalera que su padre había hecho. La madera crujió bajo su peso, menos peso del que solía haber. Su ropa colgaba suelta. Su cinturón ajustado 2 muescas más apretado que el mes pasado. La lámpara estaba en la mesa al alcance de la mano. Lámpara de aceite de carbón. Chimenea de vidrio. Sucia por el abandono.
La encendería cuando llegara la oscuridad total. Se sentaría aquí viendo las sombras trepar por las paredes. Tal vez dormiría en la silla de nuevo. La cama parecía demasiado lejana. Requería demasiado esfuerzo. Botas todavía en sus pies desde esta mañana. Había dormido con ellas anoche también, en algún lugar en el fondo de su mente. Una voz dijo, esto no estaba bien, no era natural. Un hombre no dejaba simplemente de vivir mientras su corazón aún latía. Pero la voz era distante ahora, fácil de ignorar, igual que el hambre, igual que todo lo demás. La mesa estaba vacía, solía sostener vida. Voces, risas, incluso los tenues fantasmas de iniciales talladas debajo del borde. J más M. Su pulgar las encontró sin mirar. Trazó las letras desgastadas y suaves, pero no se permitió pensar en de quién eran las manos que las habían tallado, o cuándo, o por qué la mesa se había quedado en silencio. Algunas cosas no las pensabas, simplemente las soportabas. Afuera, una alondra llamó desde el trigo. El sonido flotó a través de la ventana abierta, dulce y claro. Él solía amar ese sonido. Ahora solo le recordaba que el mundo seguía girando fueras parte de él o no. La luz cambió, las sombras se alargaron, su estómago gruñó, un sonido como un trueno distante, fácil de confundir con otra cosa. No se movió. La taza de hojalata estaba sola en la mesa, y Silas Calhoun estaba solo en su silla, y la cabaña los sostenía a ambos en su agarre silencioso, mientras la tarde llegaba, lenta e inevitable como todo lo demás. Si estás escuchando esto desde la mesa de tu propia cocina, donde quiera que sea, te agradecería saberlo. A veces ayuda a recordar que todos estamos dispersos por este vasto país, pero compartimos las mismas historias. Deja un comentario y cuéntame dónde estás instalado. Es un consuelo. Saber que estas palabras encuentran su camino hacia gente que entiende lo que significa una mesa. La puerta del granero colgaba torcida en sus bisagras. Había colgado así durante meses. Silas estaba allí con un martillo en una mano, un clavo en la otra, mirando el hueco donde la madera se había podrido. Debería haberlo arreglado en primavera. Debería haber hecho muchas cosas. El martillo se sentía pesado. Todo se sentía pesado. Lo dejó en el banco de trabajo entre las herramientas oxidadas y el cuero de arnés roto que pretendía reparar. El polvo cubría todo. Sus manos salieron grises. Pasos. El sonido cortó la quietud de la tarde. Botas sobre tierra dura y compacta viniendo desde la dirección del camino. Pasos deliberados, no el vagar incierto de alguien perdido. Silas se enderezó, el pulso latiendo más rápido. Nadie venía aquí afuera. Ya no. Se movió hacia la puerta del granero. Quedándose en la sombra, entrecerró los ojos contra la dura luz del sol de julio. Una mujer estaba en su puerta. Llevaba un vestido de calicó desteñido, azul con algún tipo de patrón pequeño que no podía distinguir desde esta distancia. Sombrero de paja, cintas blanqueadas por el sol casi hasta el blanco. Una cesta de mimbre colgaba del hueco de su brazo, cubierta con un paño a cuadros rojos. Ella no estaba mirando el granero. Su mirada barrió su propiedad. La línea de cerca hundida, las malas hierbas ahogando lo que solía ser un huerto, el gallinero con su puerta colgando abierta, haciendo inventario, viendo todo lo que él había dejado desmoronarse. Su mandíbula se tensó. Ella gritó, «Señor Calhoun». El sonido de su propio nombre dicho en voz alta por una extraña hizo que algo en su pecho se contrajera. Se quedó quieto. No respondió. Tal vez ella se iría. Ella no se fue. «Sé que está aquí», dijo ella, no sin amabilidad. Lo vi caminar hacia el granero hace un momento. Silas salió a la luz del sol. Sus ojos lagrimearon por el brillo. Caminó hacia la puerta pero no la abrió. Mantuvo el cedro partido entre ellos. ¿Puedo ayudarle? De cerca. Podía ver su rostro debajo del sombrero. Joven, tal vez 30 años. Piel morena. Cabello oscuro recogido pulcramente. Ojos que lo miraban directo, sin lástima en ellos. Eso era algo al menos. «Mi nombre es Elena Ruiz», dijo ella. «Me estoy quedando abajo junto al arroyo, la tienda que tal vez ha visto». Él asintió una vez. Esperó.
Hago costura y trabajo en el pueblo, continuó ella. Pregunté por usted cuando fui ayer. La gente dijo que usted era Silas Calhoun, el vecino más cercano a donde estoy acampada. Pensé en venir a presentarme como es debido. Silas se cruzó de brazos. Su camisa colgaba suelta en su marco, mangas deshilachadas en los puños. Vio que ella lo notaba, pero no comentó nada. Ella cambió la cesta de lugar. Hice comida extra esta mañana. Parecía una pena no compartirla. Las palabras aterrizaron como piedras. Su garganta se tensó. No estoy buscando limosnas, señora. Algo parpadeó en su rostro. No ofensa. Algo más. Comprensión, tal vez. Inclinó la cabeza ligeramente. No ofrezco caridad, dijo ella. Voz uniforme. Supongo que los vecinos deben ayudarse mutuamente. Así es como la gente sobrevive aquí afuera. Ella ya se estaba moviendo, caminando más allá de la puerta, pasando junto a él hacia su porche antes de que pudiera formar otra protesta. Sus botas dejaron pequeñas huellas en el polvo. La cesta se balanceaba con su paso. Silas se quedó congelado en la puerta. Sus manos agarraron el riel superior. Ella llegó a su porche. Dejó la cesta en las tablas deformadas. Levantó el paño rojo. El vapor subió al calor de la tarde. El olor lo golpeó como un puño. Pan fresco, carne asada, algo rico y sabroso que hizo que su boca se llenara de saliva tan repentino que tuvo que tragar saliva con fuerza. Su estómago lo traicionó. Gruñó, fuerte, audible. Los ojos de Elena se dirigieron a su rostro. Luego se apartaron, perdonándolo. Su voz se mantuvo firme, práctica. Cociné demasiado. Odio ver que se desperdicie. Comenzó a desempacar la cesta. Aparecieron platos de loza blanca, astillados en los bordes, pero limpios, tenedores de hojalata atados con cordel. Trabajaba con eficiencia practicada, disponiendo todo como si tuviera todo el derecho de estar allí. La visión de Silas nadaba en los bordes. El olor de esa comida lo envolvía. Ineludible. ¿Cuándo había comido por última vez? ¿Ayer por la mañana? ¿El día anterior? Dio un paso hacia el porche, luego otro. Elena levantó la vista hacia él, y en sus ojos vio algo que lo detuvo en seco. Ella sabía exactamente cuán hambriento estaba y por qué. Silas subió los escalones del porche. Sus piernas se sentían inestables, como si hubiera estado caminando demasiado tiempo a pleno sol. Elena señaló uno de los platos que había puesto. Pollo, tortitas de maíz, tomates guisados. El vapor se curvaba hacia arriba, llevando olores que hacían que su cabeza diera vueltas. Solo siéntese, dijo ella. Sin obligación, la comida no se va a conservar en este calor de todos modos. Se bajó a la silla que su padre había hecho. La madera crujió. Elena se sentó en la otra silla, la que había estado vacía por tanto tiempo. Cerró ese pensamiento. Ella se sirvió una porción pequeña. Empujó el plato más grande hacia él. Él tomó el tenedor. Su mano temblaba ligeramente. Trató de controlarlo. No pudo. El primer bocado de pollo golpeó su lengua y casi gimió. Grasa y sal y la dulzura carbonizada de la carne asada. Masticó. Tragó. Tomó otro bocado antes de haber terminado de tragar el primero. Detente. Más despacio. Pero su cuerpo tenía otras ideas. Se lanzó sobre la comida, apenas saboreándola, simplemente metiéndola a paladas. Las tortitas de maíz tenían bordes crujientes y suaves por dentro. Los tomates tenían tocino cocinado a través de ellos, grasa derretida haciéndolos ricos. Comió como un perro hambriento, sin pretensiones, sin dignidad. Elena no lo miraba. Cortaba su pollo en trozos pulcros. Comía despacio, mirada fija en algún lugar más allá de la barandilla del porche, dándole privacidad de la única manera que podía. Se obligó a reducir la velocidad. Dejó el tenedor. Se limpió la boca con el dorso de la mano. Su estómago se contrajo por la ingesta repentina de comida. Protestando y agradecido todo a la vez. ¿Cuántos acres tiene plantados?, preguntó Elena. Conversacional, fácil. Silas se aclaró la garganta. 60 en trigo, 20 en maíz,
Pozo profundo, suficiente para años secos. Estaba bajando ahora. Ella asintió, tomó otro bocado. Noté que sus líneas de cerca tienen algo de podredumbre. Sí, podría ayudar con eso, dijo ella. ¿Ha hecho trabajo de cercas antes? Él la miró, realmente la miró. Sus manos en el tenedor mostraban callos, del tipo que venía del trabajo de aguja, pero también de labor más dura. Nudillos de tabla de lavar, uña del pulgar partida. Estas no eran manos suaves. Conoce el trabajo de cercas, sé lo suficiente. Mi padre tenía un lugar. Hace mucho tiempo, antes de que ella se detuviera, comenzó de nuevo. Conozco el trabajo. La conversación se abrió desde allí. Ella preguntó sobre sus cultivos, qué cultivaba, cuándo plantaba. Él se encontró respondiendo, luego elaborando, le contó sobre las variedades de trigo que había probado, cuáles se adaptaban mejor al suelo. Ella hizo preguntas inteligentes sobre irrigación, sobre rotación, sobre si mantenía pollos para huevos o carne. Ambos, dijo él. Tengo Rhode Islands y algunas Barred Rocks. Las gallinas no están poniendo bien últimamente. ¿Qué les está dando de comer? Maíz partido mayormente. Necesitan arenilla también. Concha de ostra si puede conseguirla. Ayuda con los huevos. No había pensado en eso. No había pensado en mucho. A decir verdad, el sol bajó más. El calor disminuyó una fracción. Una brisa subió desde los campos de trigo, llevando el olor a hierba seca de finales de verano. Elena se recostó en su silla, plato equilibrado en sus rodillas. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo ella. Silas se tensó. Supongo que vive aquí solo. La pregunta quedó en el aire. Podía desviar. Podía decirle que no era asunto suyo. Pero algo sobre la forma en que lo preguntó, sencilla, sin juicio, le hizo responder, honesto, lo hago ahora. Ella asintió, no presionó. Se sentaron en silencio un rato. Una alondra llamó. Otra respondió. Mi esposo me prometió una granja, dijo Elena, voz plana, fáctica. Tomó mi dinero, todo lo que había ahorrado del trabajo de costura en el este. Dijo que presentaríamos un reclamo. Construiríamos un lugar. Llegamos hasta la estación de tren en el pueblo. Él tomó el dinero, se compró un boleto al oeste, me dejó parada allí con una bolsa de viaje y nada más. Silas se giró para mirarla. Su rostro no mostraba nada, ni lágrimas, ni amargura, solo la expresión en blanco de alguien recitando hechos. Eso fue hace 2 meses, continuó ella. Decidí que prefería morir de hambre construyendo algo que morir de hambre esperando algo que no va a llegar. Encontré trabajo en el pueblo, trabajo de costurera, mayormente remiendos y tal. Instalé esa tienda junto a su arroyo. He estado ahorrando para conseguir lona para un mejor refugio antes de que cambie el clima. La garganta de Silas se sentía apretada. ¿Es por eso que está aquí? ¿Necesitando ayuda con el refugio? En parte, ella encontró sus ojos. También pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. Usted tiene tierra y trabajo que necesita hacerse. Yo tengo tiempo y manos que saben trabajar. Parecía que tal vez podríamos hacer un arreglo. ¿Qué tipo de arreglo? Del tipo práctico. Yo cocino, remiendo su ropa. Ayudo con las tareas que necesitan 2 personas. Usted ayuda a apuntalar mi refugio. Tal vez me deja usar su pozo hasta que pueda cavar uno propio. Trato justo, las palabras trato justo se asentaron entre ellos. Él les dio vueltas en su mente, sin caridad, sin lástima, solo vecinos ayudando a vecinos como ella había dicho en la puerta. No lo sé, dijo él, no estoy acostumbrado a tener gente alrededor. Noté eso, algo en su tono, seco, casi divertido. Le hizo mirarla de nuevo. Ella no estaba sonriendo, pero sus ojos tenían un brillo. He estado solo mucho tiempo, dijo él, voz más áspera de lo que pretendía. Me acostumbré, tal vez demasiado acostumbrado. Conozco ese sentimiento, dijo Elena en voz baja. El sol tocó el horizonte. Todo se volvió dorado. El trigo, las tablas del porche, su rostro, las manos de él. La luz suavizó los bordes duros de todo. Hizo que todo pareciera más gentil de lo que era. Elena comenzó a empacar los platos. Envolvió las sobras en el paño a cuadros. Apiló los platos con cuidado. Silas observaba sus manos trabajar. Eficientes y seguras. ¿Esa tienda va a aguantar si el clima cambia?,
preguntó él. Ella hizo una pausa. Paño en mano. Supongo que lo averiguaremos. Él se puso de pie. Su cuerpo dolía menos con comida en su vientre. El mundo había vuelto a un enfoque más nítido, colores más brillantes, sonidos más claros. Se sentía más presente de lo que se había sentido en semanas. Podría usar ayuda con la cosecha, dijo él. Las palabras salieron antes de que hubiera decidido completamente decirlas. Usted cocina, remienda, ayuda en el lugar. Yo apuntalaré su refugio adecuadamente. Me aseguraré de que aguante el invierno. Trato justo. Elena se puso de pie también. Se enfrentó a él a través del estrecho porche. La cesta colgaba de su brazo. Estudió su rostro por un largo momento. Trato justo, dijo ella. Ella le tendió la mano. Silas la miró. Mano pequeña, endurecida por el trabajo, ofrecida recta y segura. Él extendió la mano. Su agarre era firme. Se dieron la mano una vez. La palma de ella estaba cálida contra la de él. Cuando ella soltó, él sintió la ausencia de ese calor como una puerta cerrándose. Elena recogió su cesta. Vendré mañana temprano por la mañana. ¿Está bien? Sí. Antes del amanecer quiero decir, para que podamos trabajar antes del calor, estaré levantado. Ella bajó los escalones del porche, cruzó el patio, a través de la puerta que él nunca había abierto para ella. Él observó su figura hacerse más pequeña mientras se dirigía de regreso hacia el arroyo. El sol poniente, arrojando su sombra larga a través del trigo. Silas se quedó en su porche solo. Los platos todavía estaban en la silla donde ella los había apilado. El olor a comida persistía en el aire. Su mano todavía hormigueaba donde ella la había agarrado. Mañana por la mañana, había dicho ella, antes del amanecer. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Mañana se sentía como algo por lo que valía la pena despertar. Silas se despertó con el olor a tocino. Se quedó quieto en la oscuridad, con los ojos abiertos, tratando de ubicarlo. El aroma flotaba a través de la cabaña, sal y grasa y humo de leña. Imposible. La estufa había estado fría durante días, semanas tal vez. Pasos crujieron a través del piso de tablones. La sartén de hierro fundido raspó contra la parte superior de la estufa. Alguien estaba en su cocina. Se sentó rápido, cabeza dando vueltas. Alcanzó la pared para estabilizarse. Su corazón martillaba contra sus costillas. La habitación se inclinó. Luego se enderezó. La luz gris previa al amanecer se filtraba por la ventana. Los pasos se movieron de nuevo, decididos, familiarizados con el espacio. Bajó las piernas de la cama, todavía usando la ropa de ayer. Sus botas estaban al lado del marco de la cama donde finalmente se las había quitado en algún momento después de la medianoche. Metió los pies en ellas. No se molestó con los cordones. La puerta de la cocina estaba abierta. La luz de la lámpara se derramaba a través. Se movió hacia ella, sangre corriendo en sus oídos. Se detuvo en el umbral. Elena estaba en su estufa, de espaldas a él. Llevaba el mismo calicó azul de ayer, mangas enrolladas hasta los codos, un delantal blanco atado alrededor de su cintura. Su cabello estaba recogido en una sola trenza que caía entre sus omóplatos. Estaba volteando tocino en la sartén con un tenedor largo, la carne chisporroteando y estallando. La cafetera de esmalte azul estaba en la estufa, vapor curvándose desde su pico. Ella miró por encima de su hombro, sin sorpresa en su rostro, como si hubiera sabido que él estaba parado allí. «Buenos días», dijo ella. «El café está listo si lo quiere». Silas abrió la boca, la cerró, su voz salió áspera por el sueño. «¿Cómo?» «La puerta no estaba atrancada», dijo Elena. Se volvió hacia el tocino. Supuse que lo había querido así. Él no había querido nada. Simplemente había estado demasiado cansado para dejar caer la barra de madera en sus soportes. Primera vez en meses que la había dejado sin poner. Ella levantó el tocino a un plato de hojalata. Lo puso a un lado. Rompió huevos en la grasa derretida. Sisearon y salpicaron. El olor hizo que su estómago se apretara con hambre repentina. «Siéntese», dijo ella, asintiendo hacia la mesa. «Estará listo en un minuto». Él se quedó allí, la conciencia arrastrándose. Ella había estado en sus alacenas.
Encontró la harina y la manteca que había comprado en junio y nunca tocó. Los granos de café en su saco de arpillera. El cerdo salado envuelto en tela. Había encendido la estufa, sacado fuego de la leña menuda, comenzado a cocinar en su cocina como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Debería decir algo. Debería sentirse invadido, agradecido. No podía precisar lo que sentía, solo que sus manos temblaban y su boca se había secado. Se movió a la mesa, se sentó en su silla habitual. La taza de hojalata había desaparecido, reemplazada por 2 tazas limpias que Elena debía haber traído de su tienda. 2 platos, 2 tenedores. Elena trajo la cafetera. Sirvió sin preguntar. El líquido era oscuro, casi negro. El vapor subía entre ellos. Ella puso la cafetera de nuevo en la estufa. Regresó con los platos. Tocino, huevos fritos en la grasa del tocino, galletas que parecían doradas, incluso a la luz de la lámpara. Deslizó el plato más lleno hacia él. Coma mientras está caliente. Silas tomó su tenedor. Los huevos estaban cocidos, pero no duros, yemas todavía suaves en el centro. Cortó uno. El amarillo corrió por el plato. Tomó un bocado, sal y riqueza, y el ligero carbonizado de la grasa del tocino. Sus ojos ardieron. Parpadeó fuerte. Miró hacia su plato. Frente a él. Elena comía en bocados pequeños y precisos. Rompió su galleta. La usó para absorber la yema de huevo. Masticó despacio. No lo miraba, pero tampoco evitaba mirarlo. Simplemente comía su desayuno como si esto fuera normal, como si cocinara en cocinas de hombres extraños cada mañana de su vida. El silencio se extendió. No incómodo, exactamente. Solo presente. Las galletas están buenas, dijo Silas finalmente. Su voz sonaba extraña a sus propios oídos, poco acostumbrado a la conversación tan temprano, poco acostumbrado a la conversación en absoluto. Traje masa madre conmigo, dijo Elena, del este. La mantuve viva durante todo el viaje, largo viaje, pueblo de Pensilvania a las afueras de Pittsburgh. Él asintió. No sabía qué decir a eso. Comió más huevos. Elena tomó un sorbo de café. Dejó su taza. ¿Quiere ver el lugar propiamente hoy? Averiguar qué necesita hacerse. Ya le dije ayer. Línea de cerca mayormente. Más que eso, apostaría. Ella lo miró directo. ¿Cuándo es la última vez que trabajó esa huerta? El calor subió por su cuello. Ha pasado un tiempo. ¿Las gallinas poniendo? No bien. ¿La vaca ha sido ordeñada regularmente? Él dejó su tenedor. ¿Está tratando de decir algo? Solo tratando de entender con qué estoy trabajando. Sin juicio en su voz, solo hechos. No puedo ayudar si no sé qué necesita ayuda. Silas empujó su plato. La mitad de la comida todavía en él. Su estómago se había encogido. No podía contener mucho. La vaca es alimentada, igual que los caballos, igual que todo lo demás, pero no ordeñada. No. Elena asintió. Terminó su galleta. Empezaremos allí, luego después del desayuno. Me muestra todo. No deje nada fuera. El nosotros aterrizó pesado. Él le dio vueltas en su mente. Probando su peso, ella se puso de pie. Recogió los platos, los llevó al fregadero seco. Vertió agua del cubo en una palangana. Sus manos se movieron a través de los movimientos, raspando, lavando, poniendo cosas a secar en el estante de madera que él no había usado en meses. Silas la observaba moverse por su cocina. Ella sabía dónde iban las cosas sin preguntar. Había descubierto su sistema, o hecho el suyo propio. La luz de la lámpara atrapó el lado de su rostro. Mostró la línea de su mandíbula, la concentración en sus ojos mientras trabajaba. No tenía que hacer esto, dijo él. Lo sé, podría haber aparecido simplemente como acordamos, podría haberlo hecho. Ella se secó las manos en su delantal. Parecía más fácil de esta manera. Desató el delantal, lo dobló, lo puso en la silla, lo miró expectante. Bueno, dijo ella, ¿va a mostrarme el lugar? ¿O vamos a sentarnos aquí todo el día? Silas se puso de pie. Sus piernas se sentían más firmes que ayer. Comida en su vientre. Café trabajando a través de su sangre. Se sentía más despierto de lo que se había sentido en semanas. Salieron al amanecer gris. El aire estaba fresco, aún no tocado por el calor del día. El rocío plateaba la hierba. Un gallo cantó desde el gallinero.
respondido por otro en algún lugar distante. Elena caminaba a su lado, su paso igualando al de él, no detrás, no adelante, al lado. Cruzaron al granero primero. Él le mostró las herramientas, el cuero de arnés que necesitaba reparación, el heno almacenado en el desván. Ella subió la escalera sin dudarlo. Examinó el heno, bajó con paja en su cabello. «Eso durará todo el invierno», dijo ella. «Si tienes suficiente ganado para alimentar». «Tengo suficiente». Se movieron al gallinero. La puerta colgaba de bisagras de cuero que él había hecho años atrás, ahora agrietándose por el clima. Elena la abrió. Las gallinas se dispersaron, cacareando sus quejas. Ella entró. Silas se quedó en el umbral, observando. Ella se movió a través del pequeño espacio, revisando cajas de anidación, examinando comida y agua. Sacó una cesta de huevos de madera de un clavo en la pared que él había olvidado que estaba allí. Comenzó a recolectar huevos, colocándolos cuidadosamente en la cesta. Su delantal hacia una bolsa natural. 3 huevos, 5, hecho. Más de lo que él había recolectado en una semana. El sol de la mañana rompió sobre el horizonte. La luz se derramó a través de los huecos en las paredes del gallinero, grietas donde las tablas se habían encogido, agujeros de nudos que nunca había llenado. Los rayos rayaron a través de Elena en bandas de oro y sombra. Ella se movía a través de ellos, tarareando algo bajo y sin melodía, solo sonido por el bien del sonido. Silas estaba a 20 pies de distancia en la cerca que había tenido la intención de reparar. Martillo en mano, clavos en su bolsillo. Había recogido el martillo sin pensar. Memoria muscular tomando el control. Lo levantó. Posicionó un clavo contra el riel partido. El tarareo flotó a través del espacio entre ellos. Se detuvo a mitad del golpe. Bajó el martillo. Las gallinas cacareaban y rascaban. Elena tarareaba, en algún lugar en el trigo. Una alondra comenzó su canción matutina. Música. La granja había estado en silencio durante tanto tiempo que había olvidado cómo sonaba con vida en ella. Olvidado los pequeños sonidos que hacían que un lugar se sintiera habitado. Ocupado. Hogar. Se quedó allí, martillo pesado en su mano, escuchando. Elena emergió del gallinero, cesta llena, lo vio observando, dejó de tararear. ¿Qué? Nada. Ella caminó hacia él, los huevos anidados en paja, marrones y moteados. Encontré una gallina clueca allí, incubará pollitos si la deja. No necesito más pollos, necesita ponedoras. Estas gallinas se están haciendo viejas, necesitan sangre joven. Ella levantó la cesta. Estos no son suficientes huevos para 2 personas trabajando todo el día. Necesitamos más. 2 personas, lo dijo casual, como si ya estuviera decidido. Caminaron la línea de cerca juntos. Ella señaló podredumbre que él había dejado de ver. Le mostró dónde los postes se habían levantado en el deshielo de primavera, dónde el alambre se había oxidado. Preguntó sobre irrigación, sobre rotación de cultivos, sobre si había probado la profundidad del pozo recientemente. ¿Qué tan profunda es su capa freática? 20 pies, tal vez lo era de todos modos. Podría querer revisarlo. Año seco como este. El agua baja. Dieron la vuelta hacia la cabaña. El sol había subido más alto, el calor comenzando a acumularse. Elena se cubrió los ojos, miró a través de sus 60 acres de trigo. Cosecha esto solo, lo he hecho antes. Eso es mucho trabajo para un solo hombre. Me las arreglo. Ella se volvió para enfrentarlo. No tiene que hacerlo, sin embargo. Ya no. Las palabras quedaron en el aire de la mañana. Silas encontró sus ojos, marrones, directos, inquebrantables. «Vendré por las mañanas», dijo ella. «Trabajaré hasta el mediodía. Eso me da las tardes para mis clientes de costura en el pueblo. Mantiene mi negocio en marcha, me mantiene independiente, pero las mañanas son suyas, nuestras. Lo que sea que necesite hacerse en este lugar, lo hacemos juntos, trato justo, como dijimos. Y cuando llegue la cosecha, lo resolveremos», tal certeza en su voz, como si ya hubiera decidido que esto funcionaría, ya comprometida a verlo hasta el final. Silas miró más allá de ella hacia la tienda junto al arroyo.
visible como una forma pálida a través de los álamos. ¿Ese refugio va a aguantar a través de una lluvia fuerte? Probablemente no. ¿Entonces arreglamos eso primero antes que nada? Elena asintió. Está bien. Se quedaron allí en el calor creciente. La luz de la mañana dura y honesta a su alrededor. Su tierra se extendía en todas direcciones. Trigo y línea de cerca. Y trabajo suficiente para 3 hombres. Y mucho menos uno que había estado medio muerto hace un día. Pero ella estaba aquí, de pie en su patio, como si perteneciera allí, como si tuviera la intención de quedarse. El gallo cantó de nuevo. La vaca mugió desde el granero, necesitando ordeño, galletas empezadas, dijo Elena. Caminó hacia el granero. Silas la vio irse, vio la línea recta de su espalda. El paso decidido. Ella no miró hacia atrás para ver si él la seguía. Él la siguió de todos modos. Dentro del granero, ella encontró el taburete de ordeño sin preguntar dónde estaba. Se sentó al lado de la vaca. Puso el cubo en su lugar. Sus manos encontraron las ubres. Comenzaron el tirón y apretón rítmico. La leche siseó en el cubo. Espuma subiendo. La vaca se quedó paciente, masticando su bolo alimenticio. Salas se apoyó contra la puerta del establo. Observó a Elena trabajar, eficiente, practicada. Ella había hecho esto antes, en algún lugar en Pensilvania. Tal vez, en el lugar de su padre. Mencionó una vez y nunca explicó. El cubo de leche se llenó. El granero olía a heno y calor animal y el aroma agridulce de la leche fresca. Afuera el día venía con fuerza, calor acumulándose, cigarras comenzando su zumbido. Y por primera vez en más tiempo del que Silas podía recordar, no temía las horas que se extendían por delante. Elena terminó de ordeñar. Se puso de pie con el cubo, espuma chapoteando. ¿Dónde la cuela? Cocina. Paño limpio en el cajón junto al fregadero. ¿El que usé para los platos? Sí. Ella llevó el cubo pasándolo a él. Leche chapoteando blanca contra la hojalata. En la puerta. Hizo una pausa. Miró hacia atrás. ¿Va a quedarse ahí parado todo el día? ¿O va a ayudarme a averiguar cómo mantener vivos a sus pollos? Silas se empujó de la puerta del establo. La siguió a la luz del sol. El trabajo se extendía por delante. Reparación de cercas. Reparaciones del gallinero. Apuntalar su tienda antes de que vinieran las lluvias. Más trabajo del que había hecho en meses. Más trabajo del que pensaba que podía manejar. Pero las manos de ella eran firmes en ese cubo de leche. Y su voz no tenía dudas. Y en algún lugar en el fondo de su mente, un pensamiento se formó que no se permitió examinar demasiado de cerca. Tal vez ya no tenía que arreglársela solo. Elena llegó a la mañana siguiente con una cesta de madera bajo el brazo. No la de mimbre de antes, esta era más pequeña, tapa con bisagras, asa de alambre envuelta en tela. La puso en la mesa de la cocina mientras Silas todavía estaba terminando su café. ¿Qué es eso?, preguntó él. Ella abrió la tapa. Adentro carretes de hilo alineados en filas ordenadas. Ordenados por color. Un frasco de vidrio contenía botones de diferentes tamaños. Agujas envueltas en papel clavadas a través de una tira de fieltro. Un dedal. Tijeras pequeñas con puntas afiladas. Un cono de cera de abejas amarillenta por la edad. «Mi kit», dijo ella. Se estiró a través de la mesa y tiró de su manga. La costura a lo largo de su hombro se había abierto. La tela fruncida y deshilachada. No puedo tener a mi compañero de trabajo pareciendo un espantapájaros. El calor subió por el cuello de Silas. «Están bien, no lo están». Ella tiró de la manga de nuevo. «Práctica, quítesela». «¿Qué? ¿La camisa? Quítesela. La remendaré mientras está trabajando». Él dejó su taza de café. «Tengo otras camisas. Las he visto. Todas necesitan trabajo». Ella sacó una silla. Se sentó. Comenzó a seleccionar hilo. «Puede usar su abrigo de trabajo hasta que termine. No tomará mucho tiempo». Silas se quedó allí, café enfriándose en su taza, viéndola enhebrar una aguja. Sus dedos se movían rápidos y seguros. Lamer el hilo, pasarlo por el ojo, tirar hasta la mitad, atar un nudo al final. Memoria muscular. «Vamos», dijo ella, sin levantar la vista.
No tengo todo el día. Se quitó la camisa. Se sintió expuesto, parado allí en su camiseta interior. Algodón amarillento, desgastado en el cuello. Le entregó la camisa. Elena la tomó, la extendió sobre su regazo. Examinó la costura rota. Buena tela, dijo ella. Su dedo trazó el tejido. Solo necesitaba a alguien que la cuidara. Ella no lo miró cuando lo dijo. Simplemente inclinó la cabeza. Posicionó la aguja. Comenzó a coser. La aguja entraba y salía. Sus puntadas eran pequeñas, uniformes, casi invisibles. Trabajaba en silencio, rostro concentrado. Silas se puso su abrigo de trabajo. Lona pesada, demasiado caliente para agosto, pero serviría. Recogió su sombrero, se dirigió a la puerta. Hay 2 camisas más en su cama, dijo Elena. Tráigalas cuando regrese para la comida del mediodía. Se detuvo en el umbral, se volvió, entró en mi habitación. Necesitaba ver lo que tenía. Ella ató un hilo, lo cortó con los dientes, comenzó en la siguiente costura. No se preocupe, no estoy interesada en sus cosas personales, solo en sus remiendos. La puerta se cerró detrás de él. Se quedó en el porche, calor ya acumulándose, tratando de asentar la extraña sensación en su pecho. Ella había estado en su habitación. Había visto la cama deshecha, la ropa esparcida por el suelo, la capa de polvo sobre todo. Había reunido sus camisas sin preguntar. Debería estar enojado, debería sentirse invadido. En cambio, simplemente se sentía cansado. Y algo más que no podía nombrar. La mañana pasó en trabajo de cercas, postes para restablecer, alambre para volver a tensar. Sus manos recordaban los movimientos, incluso si su cuerpo había olvidado cómo importar. Martillo, cortadores de alambre, grapas clavadas a fondo. El sudor empapó su camiseta interior. El abrigo que se había quitado después de 1 hora, arrojado sobre un poste de cerca. Cuando regresó al mediodía, 3 camisas estaban dobladas en la mesa, la original, más otras 2, todas remendadas, botones reemplazados donde faltaban, costuras reforzadas, cuellos enderezados. Elena estaba en la estufa, revolviendo algo en una olla. Ella lo miró. «Lávese, la comida está casi lista». Miró las camisas, recogió una, le dio la vuelta en sus manos. La costura era tan fina que tuvo que entrecerrar los ojos para verla. Trabajo profesional, del tipo que duraba. «Estas son buenas», dijo él, «son útiles». Ella sirvió estofado en tazones. Eso es lo que cuenta. Comieron. Estofado de conejo con papas y cebollas silvestres que él había cavado de al lado del arroyo. La carne se deshacía tierna. Ella había encontrado su rifle, ido a cazar mientras él estaba reparando la cerca. No había pedido permiso. Simplemente hizo lo que necesitaba hacerse. Después de la comida, Silas se puso de pie. «Voy a revisar su tienda». «¿Por qué?» «Ver qué necesita». Elena limpió su tazón con un trozo de pan. «Necesita todo, pero está aguantando por ahora. No aguantará a través de una lluvia fuerte». «Probablemente no». Reunió sus herramientas, martillo, sierra, cuerda. Caminó hacia la pila de leña detrás del granero. Seleccionó tablas de pino de una pila que había cortado hace 2 veranos para un proyecto que nunca comenzó. Las cargó en su hombro. El peso se sentía bien, con propósito. La tienda estaba en un claro junto al arroyo. Lona estirada sobre un marco de ramas de sauce verde que habían comenzado a deformarse. Un anillo de fuego de piedras. Un pequeño baúl. Una alfombra de trapo trenzada extendida en el suelo adentro. Elena lo siguió abajo. Se quedó observando mientras él caminaba alrededor de la estructura, probando postes, revisando estacas. «Esto no durará el mes», dijo él. «Lo sé». Dejó las tablas, comenzó a sacar los postes de sauce. Salieron fácil, el suelo todavía suave por la lluvia reciente. Elena se movió sin que se lo pidieran, recogiendo la lona mientras él la liberaba, doblándola con cuidado para mantenerla limpia. «Ha hecho esto antes», dijo él. «Ayudé a mi padre a construir un granero hace mucho tiempo». Cortó las tablas de pino a la medida. La sierra mordió limpia, enviando el olor agudo de madera recién cortada.
Elena sostuvo la tabla firme mientras él medía. Sus manos no temblaban. Trabajaron a través del calor de la tarde. Él puso postes, ella le pasó clavos. Él estiró la lona apretada. Ella sostuvo las esquinas, sin movimiento desperdiciado, sin palabras innecesarias. El marco tomó forma, más fuerte que antes. Pino en lugar de sauce, postes hundidos profundamente. La lona estirada tensa a través de la parte superior, atada con cuerda que él había traído del granero. Eso aguantará, dijo él, dando la última línea. Elena se echó hacia atrás, examinando su trabajo. Es bueno, gracias. Silas enrolló la cuerda sobrante. ¿Tiene mantas de repuesto? Las necesitará cuando cambie el clima. Tengo las mías. No es suficiente. No la miró. Tengo más de las que necesito de todos modos. Una mentira. Tenía exactamente lo que necesitaba. Pero ella dormiría con frío cuando llegara septiembre. Y él no podía soportar eso. Caminaron de regreso a la cabaña juntos. El sol colgaba abajo, estirando sus sombras largas a través del trigo. Los grillos habían comenzado su canción vespertina. El aire olía a polvo y hierba seca y el tenue aroma verde del arroyo. Adentro. Elena fue directo a la estufa. ¿Sabe cómo hacer galletas? No. Hora de que aprenda. Luego sacó harina y manteca. Las midió en un tazón. Sus manos trabajaron la grasa en la harina hasta que pareció harina gruesa. Rompió un huevo. Añadió suero de leche de la vasija que él no sabía que tenía. Venga aquí, dijo ella. Silas se movió para pararse a su lado. Ella empujó el tazón hacia él. Mézclelo solo hasta que se una. No lo trabaje demasiado. Metió la mano en el tazón. La masa se sentía fresca y pegajosa en sus dedos. La presionó junta, doblándola sobre sí misma. Eso es suficiente, dijo Elena. Ahora vuélquela. Había enharinado la mesa. Él volcó la masa sobre ella, aterrizó en un bulto pálido. Palmeé la plana, aproximadamente de este grosor. Ella le mostró con su mano, pulgar a índice. Luego corté círculos. Presionó la masa con sus palmas. Se pegó a sus dedos. Trató de darle forma. Terminó con algo grumoso y desigual. Elena observaba. Brazos cruzados. Está pensando demasiado. Son solo galletas. Se siente complicado. Eso es porque la está apretando hasta la muerte. Ella se estiró. Tomó sus muñecas. Guió sus manos. Suave. Así. Sus manos sobre su piel enviaron conciencia por sus brazos. Se concentró en la masa. Trató de no notar lo cerca que estaba ella. El calor irradiando de ella. Mejor, dijo ella. Soltó, dio un paso atrás, palmeó la masa plana. Ella le pasó una taza de hojalata. Córtelos. Presionó la taza en la masa. Se pegó. Trató de liberarla. Rasgó la masa. Comenzó de nuevo. La siguiente salió irregular en los bordes. No tienen que ser bonitas, dijo Elena. Solo comestibles. Cortó 6 círculos ásperos. No se parecían en nada a las galletas perfectas que ella hacía. Elena las recogió en una bandeja para hornear. Las deslizó en el horno. 15 minutos, dijo ella. Veremos si las quemó. Se sentaron a la mesa esperando. La cabaña se llenó con el olor a pan horneándose. Silas observaba la luz de la lámpara parpadear a través de las paredes. Elena había recortado la mecha esa mañana, limpiado la chimenea llena de hollín. La luz ardía más clara ahora, constante y brillante. El temporizador, un viejo reloj con una manecilla de minutos rota, hacía tic-tac en el silencio. Se van a quemar, dijo Silas. Tal vez. El olor cambió de masa cruda a pan dorado a algo ligeramente más agudo. Elena se puso de pie. Sacó la bandeja del horno. Las galletas se habían inflado, doradas arriba, más oscuras de lo que deberían estar alrededor de los bordes. Puso la bandeja en la mesa. Recogió una. La rompió. El vapor subió. El interior era pálido y esponjoso. El fondo estaba negro. Ella lo miró. Las quemó. Se quedaron algo en su voz, no crítica, ni siquiera decepción. Solo declaración de hechos. Entregada tan llanamente, le pareció absurdo, un sonido se le escapó. Mitad tos, mitad risa,
Trató de detenerlo, no pudo. La boca de Elena se crispó. ¿Qué es gracioso? Nada, solo. Hizo un gesto a las galletas. Le dije que las quemaría. Hizo eso. Ella rompió el fondo quemado, lo tiró a un lado, tomó un bocado de la parte buena. Masticó, tragó, todavía comestible, dijo ella. Silas recogió una, hizo lo mismo, rompió la parte carbonizada, comió el resto. Estaba seca, densa, nada como las de ella, pero estaba caliente en su mano, y Elena le estaba sonriendo, solo una ligera curva hacia arriba en la comisura de su boca, apenas allí, pero una sonrisa de todos modos. Intentaremos de nuevo mañana, dijo ella. Probablemente queme esas también. Probablemente. Comieron las galletas quemadas, las 6, sentados a la mesa mientras la oscuridad caía afuera. Luz de lámpara cálida a su alrededor. El silencio era cómodo ahora. Fácil. Como si hubieran estado haciendo esto durante años en lugar de días. Cuando la última galleta se fue, Elena se puso de pie, reunió la bandeja, el tazón, la harina derramada. Se movió a través de su cocina como si fuera suya. Silas la observaba lavar en el fregadero. La curva de su espalda, el movimiento capaz de sus manos, tarareaba mientras trabajaba. Ese mismo sonido sin melodía del gallinero. La cabaña ya no se sentía vacía. Se secó las manos en la toalla, la colgó en su clavo. Se volvió para enfrentarlo. Debería regresar, dijo ella. Antes de que oscurezca del todo. La acompañaré. No necesita hacerlo. Lo sé. Recogió la lámpara. La llevó afuera. Caminaron el sendero a su tienda en silencio. Las estrellas habían salido duras y brillantes. Una luna delgada colgaba baja sobre el trigo. En su tienda, Elena se agachó adentro. Emergió con su propia lámpara ya encendida. La lona brillaba desde dentro, cálida y de color miel. Gracias, dijo ella. Por el marco. Trato justo. Ella lo miró a la luz de la lámpara. Su rostro era mayormente sombra, sus ojos oscuros e ilegibles. Nos vemos mañana, dijo ella. Silas asintió, se volvió para irse. Silas. Se detuvo, se volvió. Ella nunca había usado su nombre antes. Solo señor Calhoun o nada en absoluto. Sí, esas camisas. Ella hizo una pausa. Eran buena tela, valía la pena salvarlas. Él sabía que ella no estaba hablando solo de camisas. Su garganta se sentía apretada. Asintió una vez. No podía confiar en su voz. La caminata de regreso a su cabaña pareció más larga de lo habitual. Su lámpara arrojaba su sombra enorme a través del trigo detrás de él. La tienda de Elena brillaba como un pequeño faro en la oscuridad. Dentro de su cabaña, el olor a galletas quemadas persistía. Las camisas remendadas estaban dobladas en la silla. Los platos lavados se secaban en el estante. Evidencia de ella en todas partes donde miraba. Se sentó a la mesa, recogió una de las camisas, la sostuvo a la luz de la lámpara, examinando las puntadas de la forma en que ella había examinado sus costuras rotas. Pequeñas, uniformes, casi invisibles, el tipo de cuidado que duraba. Dobló la camisa, la dejó. Miró la silla vacía frente a él, la silla donde ella se había sentado, enseñándole a hacer galletas, compartiendo comida quemada como si fuera festín suficiente. Mañana ella volvería temprano, antes del amanecer. Probablemente se dejaría entrar. Comenzaría el café, cocinaría el desayuno como si perteneciera allí, y se dio cuenta con una sacudida que se sintió como caer, que él quería que ella perteneciera allí. Eso lo aterrorizaba más de lo que la soledad jamás lo había hecho. Silas bajó el cubo al pozo. La cuerda se deslizó por sus manos. Peso familiar pagando. Contó los tirones. 1, 2, 3, a los 15 pies. Debería sentir el chapoteo. 18, 19, 20. El cubo golpeó el agua. Lo subió mano sobre mano. La cuerda raspó contra el torno de madera. Seca y áspera. El cubo rompió la superficie. Medio lleno. El agua chapoteaba en el fondo. Tal vez 3 pulgadas de profundidad. La miró fijamente, luego hacia abajo en el eje del pozo. Las paredes revestidas de piedra desaparecían en la oscuridad.
El agua debería estar más alta. Debería estar siempre más alta. Bajó el cubo de nuevo. Dejó que se hundiera todo el camino esta vez. Sintió que se llenaba. Lo subió. 3/4 lleno ahora. Pero el esfuerzo le dijo lo que necesitaba saber. La capa freática había bajado rápido. Elena llegó a la esquina de la cabaña. Cubo vacío en cada mano. El pozo funciona bien, no. Ella dejó los cubos, se asomó al pozo. ¿Qué tan profundo? 20 pies, solía ser 15. Sequía. Sí. Vació el agua en los cubos de ella. Vamos a necesitar agua del arroyo para el ganado pronto. El agua del pozo es para nosotros. Para cocinar. Eso es todo. Elena recogió los cubos llenos. El arroyo está a media milla. Lo sé. Eso es mucho acarreo. Silas enrolló la cuerda. Lo he hecho antes. Hicieron el primer viaje juntos. 2 cubos cada uno. Yugos de madera a través de sus hombros. El camino al arroyo cortaba a través del bosque de álamos. Suelo duro y compacto por falta de lluvia. Sus botas levantaban polvo que colgaba en el aire quieto. En el arroyo, el agua corría clara sobre piedras, pero poco profunda, tal vez un pie de profundidad en el medio. Solía ser más profunda. Silas entró, llenó sus cubos. El agua estaba fría contra sus tobillos. Sorprendente después del calor del día. Elena llenó los suyos río abajo. Se había enrollado la falda, metida en su cintura. Sus piernas estaban morenas por el sol, pantorrillas magras con músculo. La caminata de regreso fue más dura. El agua chapoteaba con cada paso, empapando sus botas. Sus hombros ardían donde el yugo presionaba. Para cuando llegaron al granero, el sudor corría por su espalda. Vertieron el agua en el abrevadero. La vaca bebió primero, luego los caballos. Tomó 3 viajes más llenarlo. En el cuarto acarreo, Elena tropezó. El agua salpicó de sus cubos, se atrapó a sí misma, se enderezó, siguió caminando. ¿Está bien?, preguntó Silas. Bien. Pero su rostro se había puesto pálido cuando llegaron al granero. Ella dejó los cubos y se inclinó hacia adelante. Manos en sus rodillas. Su respiración venía irregular. Siéntese, dijo Silas. Estoy bien. Siéntese de todos modos. Ella se bajó al borde del abrevadero. Silas trajo el cucharón. Lo llenó del cubo del pozo. Ella bebió. Agua corriendo por su barbilla. Eso es suficiente por hoy, dijo él. Terminaremos al amanecer cuando esté más fresco. Elena se limpió la boca. Tenemos 2 viajes más al menos. Pueden esperar. Calor como este. Empuja demasiado fuerte. Cae. Parecía que podría discutir. Luego asintió. Dejó el cucharón. Necesito ir al pueblo, dijo ella. Viaje de suministro semanal. Puede esperar. No puede. Tengo clientes esperando trabajo de remiendo y estamos bajos de harina. A Silas no le gustaba la idea de ella yendo sola, cansada de acarrear agua, sentada expuesta en el carro para el viaje de 2 horas. Pero no podía prescindir del tiempo. Tenía cercas que revisar, cultivos que atender. Lleve el vallo, dijo él, es más firme que la yegua. Elena asintió. Fue a cambiarse a su vestido de pueblo, el azul marino con el cuello blanco. Cuando regresó, su cabello estaba recogido pulcramente, su sombrero atado bajo su barbilla. Se veía respetable, apropiada, nada como la mujer que había esperado descalza en el arroyo hace una hora. Subió al carro, reunió las riendas. Estaré de vuelta antes de que oscurezca. Silas la vio alejarse. Polvo subiendo detrás de las ruedas. El patio se sentía vacío sin ella en él. Se volvió al pozo. Bajó el cubo de nuevo. Contó los tirones. 22 esta vez. La tarde se arrastró. Trabajó en la línea de cerca, reemplazando postes podridos. Su camisa se pegaba a su espalda. El sol martillaba hacia abajo. Implacable. Sin brisa. Sin alivio. Cuando las sombras comenzaron a alargarse, caminó de regreso a la cabaña. Puso café, sacó 2 tazas. Esperó. El sol tocó el horizonte. No había carro. Fue al porche. Se sentó en su silla. Observó el camino. Llegó la oscuridad total. Todavía no había carro. Sus manos agarraron los brazos de la silla. Algo había pasado.
El caballo perdió una herradura, el carro rompió un eje, ella había colapsado por el calor. Estaba tirada en el camino, en algún lugar entre aquí y el pueblo. Entonces lo escuchó, el crujido de ruedas, el clip de cascos. El carro emergió del crepúsculo, moviéndose lento, la silueta de Elena encorvada hacia adelante en el asiento. Silas estaba fuera del porche antes de que el carro se detuviera. ¿Qué pasó? ¿Está herida? No. Su voz salió plana, solo cansada, pero cuando bajó, sus manos temblaban. No lo miró, simplemente desenganchó el caballo. Lo llevó al granero. Se movió a través de los movimientos como un reloj, sin energía desperdiciada. Silas la siguió. Elena, necesito desencillarlo. Yo lo haré. Vaya adentro. Puedo arreglármelas. Sé que puede, pero no tiene que hacerlo. Ella se detuvo. Su mano se quedó quieta en el arnés. Por un largo momento, simplemente se quedó allí, cabeza inclinada. Luego soltó. Salió del granero sin una palabra. Silas terminó con el caballo. Cuando llegó a la cabaña, Elena estaba sentada a la mesa, manos cruzadas frente a ella. Se había quitado el sombrero. Su rostro estaba demacrado, ojos fijos en nada. Él sirvió café, puso una taza frente a ella, se sentó al otro lado de la mesa. «Cuénteme», dijo él. Ella envolvió sus manos alrededor de la taza. No bebió, simplemente la sostuvo como si el calor fuera todo lo que quería. «La señora Henshaw», dijo ella finalmente, «en el mercado». Silas esperó. Ella estaba allí con su círculo de acolchado, 5 de ellas, todas en sus vestidos de domingo, comprando tela y chismeando. La mandíbula de Elena se tensó. Estaba comprando harina. Las escuché hablar. No me di cuenta al principio de que era sobre mí. ¿Qué dijeron? Esa mujer mexicana. La voz de Elena se endureció en las palabras. Pasando todo su tiempo en el lugar de un soltero. Indecoroso. Dijeron. Vergonzoso. Extranjera también. Como si eso lo hiciera peor. El calor inundó el pecho de Silas. ¿Le dijeron eso en su cara? Lo suficientemente alto. Pude escuchar. Eso es lo mismo. Ella lo miró entonces, ojos ardiendo. La señora Henshaw dijo, usted y yo estábamos haciendo una burla de la gente decente. Dijo que yo era probablemente. Ella se detuvo, sacudió la cabeza. No importa lo que dijo. Importa. No, no importa. Pero su voz se quebró en las palabras. Sabía que esto pasaría. Lo sabía. El primer día que vine aquí. Mujer soltera. Hombre soltero. Trabajando juntos. La gente habla. Eso es lo que hacen. Las manos de Silas se cerraron en puños. Déjelos hablar. Fácil para usted decirlo. Usted es de aquí. Tiene tierra. Tiene un nombre que la gente respeta. Yo no soy nadie. Solo alguna costurera mexicana viviendo en una tienda. Dejó la taza con fuerza. El café chapoteó sobre el borde. Tal vez debería dejar de venir. Por el bien de ambos. Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. ¿Eso es lo que quiere? No importa lo que yo quiera. Es lo único que importa. No. Ella se puso de pie abruptamente. La silla raspó a través del piso. No lo es. Usted tiene una reputación aquí. Tiene vecinos con los que tiene que vivir. No voy a arruinar eso para usted. Silas se puso de pie también. La mesa se sentaba entre ellos como una barrera. ¿Cree que me importa lo que diga la señora Henshaw? Debería. Bueno, no me importa. Le importará. Cuando dejen de comprar su trigo. Cuando dejen de ayudar en la cosecha. Cuando le den la espalda en la iglesia. Su voz se elevó. Lo he visto antes. Gente como ella. Tienen poder. Pueden hacer de su vida un infierno. Entonces déjelos. Eso es fácil de decir ahora. Pero cuando suceda, si eso es lo que quiere. Silas interrumpió, voz áspera. Entonces vaya a empacar su tienda y váyase. No voy a detenerla. El silencio se estrelló entre ellos. Elena lo miró fijamente. Rostro pálido. Eso es lo que quiere, dijo ella en voz baja. Que me vaya. Su garganta se cerró. Las palabras no venían. Porque no. Eso no era lo que quería. Ni siquiera cerca, pero el miedo lo tenía por la garganta y no podía superarlo. Si se va a ir de todos modos, dijo él, más vale hacerlo ahora.
Elena se estremeció como si él la hubiera golpeado. Se dio la vuelta. Agarró su sombrero de la mesa. Bien, dijo ella, caminó hacia la puerta. Su mano encontró el pestillo. Silas se quedó congelado, viéndola irse, sabiendo que si ella cruzaba esa puerta, no volvería, sabiendo que acababa de destruir la única cosa buena que le había pasado en años, sabiendo que se lo merecía. La mano de Elena se apretó en el pestillo, pero no tiró, se quedó allí de espaldas a él, hombros rígidos. No quiero irme, dijo ella, voz apenas por encima de un susurro. Las palabras quedaron en el aire entre ellos. Las manos de Silas se abrieron. Entonces no lo haga. Usted acaba de decirme que lo hiciera. Lo sé. Entonces, ¿cuál es? Ella se volvió para enfrentarlo. Lágrimas surcaban su rostro, pero su voz se mantuvo firme. ¿Me quiere aquí o no? La pregunta aterrizó como un golpe. Directo, inevitable. Silas la miró de pie en su puerta con lágrimas en su rostro y su sombrero apretado en manos de nudillos blancos. Miró la mesa donde habían comido 20 comidas juntos, a las camisas remendadas dobladas en la silla, a las tazas de café todavía calientes por sus manos. Evidencia de ella en todas partes donde miraba. La quiero aquí, dijo él. Las palabras salieron ásperas, raspadas en carne viva. No quiero que se vaya. No ahora. Nunca. La respiración de Elena se enganchó. Entonces, ¿por qué dijo? Porque tengo miedo. La admisión se desgarró de él. Perdí a todos los que alguna vez me importaron. A todos. Y es más fácil. Siempre ha sido más fácil no importar. No dejar que nadie se acerque. Porque entonces no duele cuando se van. No me voy. Todos lo hacen. Yo no. Usted no sabe eso. Sí, lo sé. Ella se alejó de la puerta, cruzó a la mesa, puso ambas manos planas sobre su superficie, se inclinó hacia adelante. Cree que no sé lo que es ser dejada. Mi padre murió cuando tenía 10 años. Mamá se volvió a casar. Me envió con su hermana en Pensilvania. Mi tía me trabajó como una mula. Luego me echó cuando cumplí 16. Mi esposo tomó todo lo que tenía y me dejó en una estación de tren con nada. Su voz temblaba pero no se rompió. Sé sobre irse, sobre ser dejada. Lo sé mejor que nadie. Y no voy a hacérselo a usted. Y no voy a dejar que usted me lo haga a mí tampoco. Silas estaba al otro lado de la mesa frente a ella. La lámpara ardía entre ellos, arrojando sus sombras enormes en las paredes, casi tocándose. ¿Qué pasa si tienen razón?, dijo él en voz baja. La señora Henshaw y ellos. ¿Qué pasa si lo somos? ¿Qué pasa si esto no es apropiado? No me importa. Debería. ¿Por qué? Para que pueda vivir mi vida preocupándome por lo que piensa la gente. Para que pueda morir sola y respetable. Ella se rió. Amarga. No. Gracias. Prefiero ser escandalosa y feliz. ¿Es feliz? La pregunta la detuvo. Ella lo miró a través de la mesa. Realmente lo miró, ojos buscando su rostro. Sí, dijo ella finalmente. Lo soy. Primera vez en años. Soy feliz. ¿Usted? Silas tragó saliva con fuerza. Sí. Entonces eso es todo lo que importa. El pueblo causará problemas. Déjelos. Podría ponerse mal. Lo sé. ¿Está segura de esto? Elena se enderezó. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Estoy segura. Se quedaron allí, la mesa entre ellos, luz de lámpara cálida a su alrededor. Afuera, los grillos cantaban. El aire de la noche flotaba a través de la puerta abierta, llevando el olor a trigo seco y polvo. ¿Qué hacemos?, preguntó Silas. Seguimos adelante. Seguimos trabajando. Seguimos. Ella hizo un gesto a la mesa. La cabaña. El espacio entre ellos. Seguimos haciendo esto, lo que sea que esto sea. Y cuando hablen, los dejamos hablar. Ella encontró sus ojos, firme y segura. Tenemos trabajo que hacer. La cosecha viene. El invierno después de eso. Tenemos cosas más importantes de qué preocuparnos que lo que piensa la señora Henshaw. Silas asintió lentamente. Su pecho se sentía apretado, como si algo hubiera sido exprimido suelto. Está bien, dijo él. Está bien. Sí. Seguimos adelante. Elena recogió su taza de café, la vació,
La dejó con un suave tintineo. Debería regresar a mi tienda, dijo ella. Antes de que se haga más tarde, la acompañaré. Siempre lo hace. Caminaron el sendero en silencio. Las estrellas habían salido duras y brillantes, sin luna todavía. Solo oscuridad y luz de estrellas, y el sonido de sus botas sobre tierra dura. En su tienda, Elena encendió su lámpara. La lona brillaba desde dentro. Gracias, dijo ella, por decir lo que dijo allá atrás. Solo la verdad, lo sé, por eso importa. Ella se agachó dentro de su tienda. Silas se quedó afuera, su propia lámpara proyectando un charco de luz a sus pies. Silas. Él se volvió. Ella ya estaba en la abertura de la tienda, silueteada contra el brillo cálido. Mañana, dijo ella, estaré allí temprano como siempre. Lo sé. Ella sonrió. Solo una ligera curva de su boca, apenas visible en la oscuridad, pero una sonrisa de todos modos. La caminata de regreso a su cabaña pareció más corta de lo habitual. El trigo susurraba en la brisa nocturna que finalmente había subido. Aire fresco lavó su rostro. Dentro de la cabaña todavía olía a café y el tenue rastro de su jabón de lavanda y lejía. Y algo más. Algo únicamente Elena. Se sentó a la mesa, recogió la taza de ella. Todavía caliente. Mañana ella volvería. Acarrearían más agua, harían más trabajo, enfrentarían lo que viniera después juntos. La palabra se asentó en su pecho, pesada y segura. Pero mientras se sentaba allí a la luz de la lámpara, un pensamiento seguía dando vueltas, agudo e inevitable. Se habían elegido el uno al otro, elegido esto, lo que fuera en lo que se convirtiera. Y ahora todo el pueblo lo sabría también. Elena yacía en su catre en la oscuridad, paredes de lona presionando cerca. Sus ojos ardían, pero permanecían secos. Se había vaciado llorando hace una hora. Feo. Sollozos ahogados que había amortiguado contra su manta para que Silas no escuchara desde su cabaña a 50 yardas de distancia. Ahora simplemente yacía allí vacía. El patrón era siempre el mismo. Se permitía importar. Se permitía esperar. Luego se desmoronaba. Su padre. Neumonía cuando tenía 10 años. Una semana le estaba enseñando a ensillar un caballo. La siguiente estaba frío en la tierra. Su madre se volvió a casar en 6 meses. Envió a Elena con su hermana en Pensilvania. No puedo permitirme otra boca, había dicho mamá. Ni siquiera la abrazó para despedirse. La tía Margaret la trabajó como una mula. Días de 14 horas en el taller de costura. Dedos sangrando por pinchazos de aguja. Cuando Elena cumplió 16, la tía Margaret la encontró llorando sobre un vestido roto que no podía permitirse reemplazar. Eres lo suficientemente mayor para hacer tu propio camino ahora, dijo la tía Margaret. Puso las cosas de Elena en una bolsa de viaje. La dejó en el porche. Luego Thomas. Thomas de habla dulce con sus promesas de una granja y una vida real. Ella había ahorrado 2 años de salarios. Se lo había dado todo a él. Él la había besado en la estación de tren. Dijo que volvería enseguida con los boletos. Ella había estado parada allí durante 3 horas antes de aceptar la verdad. Cada vez que construía algo, alguien se lo quitaba. Y ahora Silas. Bueno, roto Silas, quien la había mirado a través de esa mesa esta noche y le había dicho que se fuera. Su voz áspera con algo que sonaba como ira, pero probablemente era solo miedo. Lo mismo. Al final, ella había pensado. Señor, ayúdala. Había pensado que esto podría ser diferente, que tal vez 2 personas rotas podrían sostenerse mutuamente en lugar de caerse, que tal vez elegir familia podría funcionar mejor que el tipo en el que naciste. Estúpida. Se sentó. El catre crujió. Sus manos temblaban mientras alcanzaba su bolsa de viaje en la esquina. La tela de tapiz estaba desgastada y suave en las asas de ser llevada demasiadas veces a demasiados lugares a los que no pertenecía. Comenzó a empacar. Su vestido extra, sus buenos zapatos, el kit de costura. Todo lo que había desempacado cuando se había permitido creer que esta tienda
podría convertirse en algo más permanente. Sus manos se movían mecánicas, clasificando y doblando. La alfombra trenzada que había hecho podía quedarse. Los platos de hojalata que Silas le había prestado, esos los dejaría en su porche. Sacó el papel marrón que había guardado del mercado. Encontró el trozo de lápiz. Se sentó en el pequeño baúl que usaba como mesa. Las palabras venían difíciles. Gracias por la amabilidad. No olvidaré. Lo firmó. E.R. Lo puso a un lado para secar. Afuera. Un búho llamó. El sonido resonó solitario a través de los campos de trigo. Elena miró la nota, a la bolsa empacada, a la tienda que se había sentido como hogar durante exactamente 2 semanas antes de que ella lo arruinara queriendo más. Su garganta se cerró. No con lágrimas, no le quedaban, solo con el horrible reconocimiento de su propio patrón. Corre antes de que te echen. Vete antes de que te dejen. Al menos de esta manera mantenía algo de dignidad. Se volvió a acostar, bolsa de viaje a su lado, todavía vestida. Esperó el amanecer. El sueño no llegó. Silas estaba sentado a su mesa, 3 camisas remendadas dobladas frente a él. Recogió una, la dejó. Recogió otra. Puntadas pequeñas, uniformes, casi invisibles. El tipo de cuidado que tomaba tiempo. El tipo que solo dabas a cosas que pretendías que duraran. Ella había hecho esto por él, arreglado sus camisas, cocinado sus comidas, hecho que su cabaña se sintiera menos como una tumba. Y él le había dicho que se fuera, no directamente, pero lo suficientemente cerca. Si se va a ir de todos modos, más vale hacerlo ahora. Las palabras se sentaron en su estómago como piedras. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. La tienda brillaba tenue en la distancia, su lámpara todavía ardiendo. Ella estaba despierta también, probablemente sentada en la oscuridad, probablemente pensando en mañana, probablemente empacando. Su mano todavía hormigueaba donde ella la había agarrado. Mañana por la mañana, había dicho ella. Temprano, por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Mañana se sentía como algo por lo que valía la pena despertar. Su reflejo le devolvía la mirada desde el vidrio negro. Rostro demacrado. Ojos hundidos. El mismo fantasma que había sido antes de que ella apareciera con esa cesta de comida. Y se negara a dejarlo morir de hambre en paz. Ella lo había traído de vuelta. Esa era la terrible verdad de ello. Había estado medio muerto, pasando por movimientos, esperando que su cuerpo alcanzara a la parte de él que ya había renunciado. Entonces Elena había entrado por su puerta y comenzado a cocinar el desayuno y a reparar cercas y a tararear mientras trabajaba. Y él había comenzado a querer vivir de nuevo. Ese era el problema, querer cosas, preocuparse por las cosas. Les daba poder para lastimarte. Miró las camisas, a los platos limpios en el estante, a la cafetera de esmalte azul que había estado sin usar durante meses hasta que ella la había fregado limpia y llenado cada mañana. Si ella se iba, todo esto se detendría. La cabaña se quedaría en silencio de nuevo. Él volvería a saltarse comidas, durmiendo en su ropa, dejando que la granja se desmoronara a su alrededor. Volvería a ser un hombre muerto caminando. Y tal vez eso era más seguro. Tal vez eso dolía menos que esto. Este terror constante de que ella se fuera, de que se enfermara, de que se diera cuenta de que él no valía la pena quedarse y se alejara como todos los demás habían hecho. Mejor irse primero, mejor cabalgar antes del amanecer, antes de que tuviera que verla irse, antes de que tuviera que ver esa mirada en su rostro, la que decía que él le había fallado a ella también. Fue a su habitación, sacó su rollo de cama de la esquina, comenzó a reunir cosas. Camisa extra, cantimplora, la bolsa de cuero con el dinero que había ahorrado de la cosecha del año pasado. No mucho, pero suficiente para llevarlo a otro lugar. Algún lugar donde no tuviera que ver su tienda cada mañana y saber que estaba vacía. Sus manos temblaban mientras ataba el rollo de cama. Las cerró en puños. Trató de detener el temblor. Cobarde. La palabra susurró a través de su mente. Eres un cobarde. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Esto era solo prueba. Llevó el rollo de cama a la cocina. Lo puso junto a la puerta.
Miró la mesa una última vez. No pudo escribir una nota. No tenía palabras para lo que estaba haciendo. No podía explicar lo que ella probablemente ya sabía, que estaba roto de maneras que ella no podía arreglar, que arruinaría cualquier cosa buena que se acercara a él. Mejor que ella lo averiguara por sí misma. Apagó la lámpara. Se sentó en la oscuridad. Esperó la primera luz. El cielo pasó de negro a gris tan lentamente que Silas casi se lo perdió. Se puso de pie. Recogió su rollo de cama. Abrió la puerta. El aire afuera estaba fresco. El rocío plateaba la hierba. La niebla colgaba baja sobre el trigo, volviendo todo pálido como fantasma. Caminó hacia el granero. Ensilló el vallo en silencio, manos moviéndose a través de movimientos familiares. El caballo se quedó paciente, orejas moviéndose de un lado a otro. Silas lo sacó, ató el rollo de cama detrás de la silla, puso su bota en el estribo. Se detuvo. Abajo en el sendero, una figura se movía a través de la niebla, pequeña, llevando algo. Elena. Ella lo vio en el mismo momento. Dejó de caminar. Estaban a 50 pies de distancia, niebla arremolinándose entre ellos. Ella tenía su bolsa de viaje. Él tenía su caballo ensillado y listo. No se necesitaban palabras. Ambos sabían. El rostro de Elena se arrugó. Dejó la bolsa. Presionó ambas manos contra su boca. Sus hombros temblaban. Silas soltó el estribo. Dio un paso hacia ella. Ella levantó una mano. Deténgase. Él se detuvo. Iba a dejarle una nota, dijo ella. Voz quebrándose. Iba a ser valiente al respecto. No pude escribir una, dijo Silas. No sabía qué decir. ¿A dónde iba? No lo sé. Solo lejos. Yo también. La niebla se disipó ligeramente. Podía ver su rostro mejor ahora, surcado de lágrimas, ojos rojos e hinchados. Se veía destrozada, se veía como él se sentía. Estoy cansada de correr, dijo Elena. Las palabras salieron crudas. He estado corriendo toda mi vida. Cada vez que algo bueno sucede, corro antes de que pueda desmoronarse, antes de que alguien pueda quitármelo. Lo sé. ¿Lo sabe? Sí. La garganta de Silas se sentía como vidrio molido. Perdí a mi esposa y a mi hija hace 5 años. La fiebre se las llevó a ambas en una semana. Perdí a mis padres antes de eso. Mi hermano se mudó a California. No he sabido de él en años, todos los que alguna vez. No pudo terminar. Las palabras no venían. ¿Cree que es más fácil no intentarlo? Dijo Elena. No importar, no dejar que nadie se acerque. ¿No es así? No. Ella sacudió la cabeza. No es más fácil, es solo morir más lento. Eso es todo. Silas miró a su caballo, al rollo de cama, al camino que llevaba lejos de aquí. ¿Qué pasa si no puedo hacer esto?, preguntó él. ¿Qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa si le fallo? ¿Qué pasa si no lo hace? Todos se van, no si eligen quedarse. Elena recogió su bolsa, caminó hacia él, se detuvo a 3 pies de distancia. Estoy eligiendo ahora mismo. Estoy eligiendo quedarme, intentarlo, incluso si se desmorona, incluso si duele. Ella le tendió la mano. Silas la miró fijamente, mano pequeña, endurecida por el trabajo, ofreciéndole algo que no sabía cómo tomar. Tengo miedo, dijo él. Yo también. No sé si puedo. Yo tampoco. Su mano no vaciló. Pero podemos intentarlo. Juntos. Juntos. La palabra quedó en la niebla entre ellos. Silas miró su mano, luego su rostro, surcado de lágrimas y decidido y aterrorizado y valiente. Extendió la mano. Sus dedos se tocaron. La mano de Elena se cerró alrededor de la suya. Agarre apretado y seguro. Su piel estaba fría por el aire de la mañana, pero su palma estaba cálida. Está bien, dijo ella. Está bien. Se quedaron allí, manos entrelazadas. Niebla arremolinándose alrededor de sus tobillos. El sol rompió el horizonte, derramando luz dorada a través del trigo. Quemó la niebla, dejándolos expuestos en la dura claridad de la mañana. Silas apretó su mano una vez, soltó, desató su rollo de cama del caballo. Lo desencillaré, dijo él. Haré café. Elena recogió su bolsa. Comenzó hacia la cabaña. Se detuvo. Miró hacia atrás. ¿Realmente estamos haciendo esto?, preguntó ella. Sí.
Creo que lo estamos. Una sonrisa fantasma cruzó su rostro, pequeña, incierta, pero real. Caminó hacia la cabaña. Silas la vio irse, rollo de cama pesado en sus brazos. Luego llevó el caballo de regreso al granero. Manos firmes ahora. Detrás de él, el humo comenzó a subir de la chimenea de la cabaña. Dos personas que casi habían corrido. Dos personas que habían elegido quedarse. Y el horrible y aterrador conocimiento de que elegir significaba arriesgar todo lo que ambos habían jurado no volver a arriesgar nunca más. Se quedaron en la puerta bajo la dura luz de la mañana, ninguno moviéndose para entrar. La bolsa de viaje de Elena estaba en la tierra entre ellos. El rollo de cama de Silas yacía sobre el riel de la cerca donde lo había puesto. «No podemos seguir haciendo esto», dijo Elena. Su voz era áspera por llorar. «No podemos seguir casi yéndonos, casi quedándonos. Nos va a matar a ambos. Lo sé. Entonces, decidimos ahora mismo qué es esto. ¿Qué somos?» Silas la miró. Ojos con bordes rojos, cabello soltándose de su trenza, tierra en su falda de donde había dejado la bolsa. Se veía destrozada, pero se mantenía recta, barbilla arriba, esperando su respuesta. «No quiero estar solo más», dijo él. Las palabras salieron apenas por encima de un susurro. «Yo tampoco, pero no puedo». Se detuvo. Comenzó de nuevo. «No puedo darle lo que se merece. No puedo casarme con usted propiamente. No puedo hacerla respetable. El pueblo ya está hablando. Solo va a empeorar. No me importa eso. Debería». «¿Por qué?» Ella dio un paso más cerca. «Para que pueda morir sola y respetable». «No. Gracias. Prefiero ser escandalosa y tener algo real. ¿Qué pasa si real no es suficiente? ¿Qué pasa si lo es?» La pregunta quedó entre ellos. Las manos de Silas se cerraron y abrieron. Su pecho se sentía demasiado apretado. «Le construimos una cabaña», dijo él, «en mi tierra, separada de la mía. Pero cerca. Usted tiene su propio lugar, su propio hogar. Nadie puede decir que está. Puede decir que estamos viviendo en pecado». El calor subió por su cuello. «Sí». Elena la sintió lentamente. «Mi propia cabaña. Sí, pero trabajamos juntos. La granja. Todo. Sí. Socios, socios». La palabra se sentía bien en su boca. «Sólida, verdadera, no matrimonio», dijo Elena, declarando un hecho, no preguntando. Demasiado pronto, demasiado. No podía explicarlo. El matrimonio se sentía como una promesa que no estaba seguro de poder cumplir, como tentar al destino para que se la llevara. «Lo sé». El rostro de Elena se suavizó. «Seremos familia. Simplemente no como nadie espera. Pero real». Ella le tendió la mano. Silas la miró. Se habían dado la mano antes, sellado su primer acuerdo de la misma manera. Pero esto se sentía diferente, más pesado, como si estuvieran decidiendo algo que no podía deshacerse. Tomó su mano. Sus dedos estaban fríos. Podía sentir su pulso contra su palma. Rápido, inestable. Ella tenía miedo también. Él se aferró, no soltó. Elena dio un paso más cerca. Su otra mano subió, tocó su brazo, solo sus yemas de los dedos contra su manga. Tentativa. Luego se inclinó hacia adelante. Descansó su frente contra su pecho. Silas se congeló. Sus brazos colgaban a sus costados. No sabía qué hacer con ellos. No sabía si esto estaba permitido. Si se le permitía. Los hombros de Elena temblaban. No llorando. Solo temblando. Lentamente. Cuidadoso como tocando vidrio. Silas levantó los brazos. Los envolvió alrededor de ella. Era pequeña contra él. La parte superior de su cabeza apenas llegaba a su barbilla. Podía sentir su respiración. Superficial. Irregular. Se quedaron así. ¿Cuánto tiempo? No lo sabía. El sol subió más alto. El rocío se quemó de la hierba. En algún lugar un gallo cantó. Elena se apartó primero. Se limpió la cara. «Tenemos trabajo que hacer. Sí. Necesitamos planificar esta cabaña. Averiguar dónde ponerla». Silas asintió. Ya su mente estaba trabajando a través de la logística. Madera, cimientos, techo.
Una ventana. Ella necesitaría una ventana adecuada. El vidrio era caro, pero tenía algo de dinero ahorrado. A 50 yardas de la mía, dijo él, lo suficientemente cerca para gritar si necesita ayuda. Lo suficientemente lejos para que la gente no hable más de lo que ya lo hace. Está bien. Pasaron la mañana caminando su tierra, encontrando el lugar correcto. Elena quería ver el amanecer desde su porche. Quería estar cerca del arroyo, pero no tan cerca que las inundaciones de primavera amenazaran. Quería álamos para sombra. Encontraron un lugar en una ligera elevación al sur de su cabaña. Buen drenaje. El arroyo visible a través de los árboles. Espacio para un jardín si ella quería uno. Aquí, dijo Elena. Estaba parada en la hierba alta, brazos extendidos, justo aquí. Silas midió las dimensiones a pasos. 12 pies por 14. Una habitación. Eso es todo lo que necesitaría. Durante los siguientes días, planificaron, dibujaron el diseño en la tierra con palos, discutieron sobre la ubicación de la puerta, tamaño de la ventana, si necesitaba una bodega subterránea o podía compartirla de él. Por la noche, Elena iba a su tienda, Silas a su cabaña, pero la distancia entre ellos había cambiado. Menos espacio, más certeza. Domingo por la mañana, Elena apareció en su puerta con su vestido azul marino. El cuello blanco estaba almidonado rígido. Su cabello estaba recogido pulcramente bajo su sombrero. «Vamos al pueblo», dijo ella. Silas miró su ropa de trabajo. «¿Por qué? Porque vamos a enfrentar esto juntos. Y vamos a dejar claro que no nos estamos escondiendo». Su estómago se contrajo. «Elena, sé que tiene miedo. Yo también. Pero si estamos haciendo esto, realmente haciendo esto, entonces lo hacemos bien. Vamos al pueblo. Mostramos nuestras caras. Dejamos que la gente sepa. Ella tenía razón. Él sabía que tenía razón. Esconderse solo lo haría peor». Se cambió a su traje, lana oscura, apolillada, pero limpia, camisa blanca que él mismo había hervido, todavía húmeda en el cuello, corbata de lazo, sus buenas botas, pulidas con sebo. Tomaron el carro, se sentaron uno al lado del otro en el banco, sin tocarse, pero cerca. El viaje de 2 horas pasó en silencio. Las manos de Elena se retorcían en su falda. Silas mantenía sus ojos en el camino. El pueblo apareció a la vista. Iglesia de tablillas blancas en la colina. Calle principal bordeada de tiendas. Aceras de madera donde la gente se reunía después del servicio dominical. Era domingo. Todos estarían allí. Por eso Elena había elegido hoy. Las cabezas se giraron mientras pasaban. Silas sintió el peso de esas miradas. Sintió a Elena tensarse a su lado. Detuvo el carro afuera del mercado. Puso el freno. Bajó. Caminó hacia el lado de Elena. Ofreció su mano. Ella la tomó. Dejó que la ayudara a bajar. Se quedaron en la acera. La gente miraba. La señora Henshaw estaba afuera de la iglesia con su círculo de acolchado. Todas en sus polizones de domingo y broches de camafeo. Su boca fruncida en una línea apretada. La mano de Elena temblaba en la de Silas. Él no soltó. Entraron al mercado juntos. La tienda se quedó en silencio. El señor Porter, detrás del mostrador, levantó la vista de su libro mayor. 2 esposas de granjeros cerca de los rollos de tela dejaron de hablar a mitad de la frase. Silas se aclaró la garganta. «Necesito algunos suministros». Su voz salió más firme de lo que se sentía. Se movió al mostrador. Elena a su lado. Listó lo que necesitaban. Clavos, vidrio de ventana, más harina, su pedido para construir una cabaña, claro como el día. El señor Porter lo anotó sin comentarios. Calculó el costo. La puerta se abrió detrás de ellos. Pasos de botas en el piso de tablones. Silas se volvió. El señor Jameson estaba allí. Viejo banquero, barba blanca, cadena de reloj a través de su chaleco. Hombre respetado en el pueblo. Silas había pedido prestado a su banco una vez, años atrás. Cuando los cultivos fallaron, Jameson le había dado términos justos. Nunca presionó cuando el pago llegó tarde. Jameson miró a Silas, luego a Elena, luego de vuelta a Silas. «Escuché que tiene un proyecto de construcción».
dijo el señor Jameson. La mandíbula de Silas se tensó. Sí, señor. ¿Necesita ayuda? Tengo algunos chicos que podría prestar un día o dos. Hacer que el trabajo vaya más rápido. La oferta quedó en el aire. Silas lo miró fijamente, tratando de entender. Los ojos del señor Jameson eran firmes, amables. Incluso, se necesita coraje para construir algo nuevo. Respeto eso. Extendió la mano. Silas la tomó. El agarre del anciano era firme, calloso. Sacudió una vez, luego se volvió hacia Elena. Señorita Ruiz, dijo él. Inclinó su sombrero. Bienvenida a la comunidad. La respiración de Elena se enganchó. Gracias, señor. ¿Cuándo planea comenzar esta cabaña? Mañana, dijo Silas. Enviaré a mis chicos alrededor del amanecer. Saben trabajar. El señor Jameson asintió a ambos. Caminó al mostrador para hacer su propio pedido. La tensión en la habitación se rompió. La gente volvió a sus asuntos, no calurosamente, pero volvieron, afuera. Elena agarró el asiento del carro para evitar que sus manos temblaran. Silas subió a su lado, reunió las riendas. Eso fue, comenzó Elena. Lo sé. Ofreció ayuda. Sí. Así como así. Sí. Silas sacudió las riendas. El carro se tambaleó hacia adelante. No todos son como la señora Henshaw. Elena miró hacia atrás al mercado. El señor Jameson estaba en la puerta. Viéndolos irse, levantó una mano. Un pequeño saludo. Ella saludó de vuelta. Pasaron por la iglesia. El servicio estaba comenzando, gente entrando en fila. Algunos se volvieron para mirar. Algunos no. Los labios de la señora Henshaw todavía estaban fruncidos, sus amigas agrupadas a su alrededor. Pero otros, las parejas más jóvenes, los rancheros curtidos que conocían el trabajo duro cuando lo veían, miraron a Silas y Elena con algo que podría haber sido comprensión, podría haber sido respeto. No se detuvieron en la iglesia, siguieron conduciendo fuera del pueblo. De regreso a casa. Lo hicimos, dijo Elena en voz baja. Sí, es real ahora, todos lo saben. Sí. Ella se volvió para mirarlo. ¿Se arrepiente? Silas pensó en eso, en las miradas, en la desaprobación de la señora Henshaw, en el apretón de manos del señor Jameson y su oferta de ayuda, en Elena a su lado. Barbilla arriba a pesar de todo. No, dijo él, no me arrepiento. El viaje a casa se sintió más corto. El sol subió alto, calor acumulándose. Para cuando llegaron a la granja, ambos estaban sudando en su ropa de domingo. Elena bajó del carro sin esperar ayuda. Comenzó hacia la cabaña, sacando horquillas de su cabello. Mañana empezamos a construir, dijo ella por encima del hombro. Los chicos del señor Jameson vienen. Mejor que estemos listos. Silas desenganchó el caballo. Lo llevó al granero. Se cambió de su traje a ropa de trabajo. Cuando volvió a salir, Elena estaba en el sitio de construcción, todavía en su vestido azul marino, pero con las mangas enrolladas. Había marcado las esquinas con estacas. Estaba midiendo a pasos de nuevo. 12 por 14. Gritó. Puerta mirando al este para el amanecer. Ventana en la pared sur. Silas caminó hacia allá. Se paró a su lado. Miró el suelo vacío donde estaría su cabaña. Va a ser bueno, dijo él. Sí. Su propio lugar, sí. Ella se volvió para enfrentarlo. Pero todavía estaré aquí cada mañana para el café. Lo sé. Y comidas. Lo sé. Y trabajo. Lo sé. Ella sonrió, solo asegurándome de que lo sepa. Esa noche, Silas se sentó a su mesa con papel y lápiz, dibujando el diseño de la cabaña. Puerta aquí, ventana allá, chimenea en la pared oeste, simple pero sólida. A través de su ventana, podía ver la tienda de Elena brillando. Su sombra se movía a través de la lona mientras empacaba cosas, preparándose. Por la mañana, los chicos del señor Jameson vendrían. Comenzarían a construir en días. Tal vez una semana. Ella tendría una cabaña real con una puerta real y una ventana real y un hogar real propio. Y todavía caminaría el sendero a su cabaña cada mañana. Todavía se sentaría frente a él en esta mesa. Todavía estaría aquí, pero diferente, cambiado. Porque ahora todo el pueblo sabía lo que eran. Socios, familia.
Lo que fuera que eso significara, lo que fuera en lo que se convirtiera, lo resolverían juntos. Silas miró su boceto, al pequeño cuadrado que se convertiría en el hogar de Elena, su lugar seguro, y por primera vez desde que había enterrado a su esposa y a su hija hace 5 años, sintió que algo cambiaba en su pecho. No el dolor agudo de la pérdida, no el dolor sordo de la soledad, algo más, algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. Los chicos del señor Jameson llegaron al amanecer. 3 de ellos, jóvenes larguiruchos con manos callosas y sonrisas fáciles. Llevaban sus propias herramientas. Conducían un carro cargado con madera extra. Papá dijo que tal vez podrían usar esto, dijo el mayor, haciendo un gesto a las tablas de pino. Lo tenía sobrante de nuestro granero. Ha estado curado 1 año. Silas miró la madera. Buena madera, veta recta. Valía más de lo que había planeado usar. No puedo pagar por eso, dijo él. No necesita hacerlo. Papá dice que es un regalo para la dama. Elena estaba en la puerta de la cabaña, limpiándose las manos en su delantal. Dígale a su padre gracias. Eso es. Eso es realmente amable. El chico inclinó su sombrero. Sí, señora. Trabajaron durante la mañana. Silas y los chicos Jameson cortaron troncos, pusieron postes. Elena marcó medidas, sostuvo tablas firmes. El trabajo fue más rápido con 4 pares de manos, lo que le habría tomado a Silas 1 semana solo. Lo lograron en horas. Para el mediodía del primer día, los cimientos estaban puestos, postes hundidos profundamente, nivel revisado 2 veces. Los chicos conocían su trabajo. Se movían con la eficiencia de hombres criados en el trabajo duro. Sam Porter llegó a caballo alrededor de media tarde, el hijo del dueño del mercado. Ató su caballo. Recogió una sierra sin que se lo pidieran. Escuché que podrían usar ayuda. Fue todo lo que dijo. Trabajaron hasta la puesta del sol. Marcos subiendo, paredes tomando forma. Cuando la luz falló, los chicos Jameson reunieron sus herramientas. Volveremos mañana, dijo el mayor. Poner el techo, esa noche. Elena caminó a la cabaña de Silas. Llevando pan que había horneado en el calor de la tarde, comieron en el porche, viendo el marco de su cabaña pararse esquelético contra el cielo oscureciéndose. Es real, dijo ella en voz baja. Sí, voy a tener una casa. Silas asintió. No podía encontrar palabras para lo que veía en su rostro. Algo entre asombro e incredulidad, como si tuviera miedo de creer que podría durar. El segundo día. Los chicos Jameson regresaron con su padre. El señor Jameson no trabajó. Su espalda estaba mal, dijo, pero se quedó observando, ofreciendo consejos cuando se le preguntaba. Para la tarde, las paredes estaban arriba, las vigas del techo puestas. Sam Porter vino de nuevo. Trajo a su hermano menor. Trabajaron las tejas mientras Silas y el chico Jameson mayor enmarcaban la ventana. Vidrio real, dijo el señor Jameson, pasando su mano sobre el panel que Silas había comprado. Eso es calidad. Ella apreciará eso cuando llegue el invierno. Elena trabajó junto a ellos cuando pudo, pero mayormente cocinó. Hizo una olla enorme de frijoles y cerdo salado. Pan de maíz en el horno holandés. Alimentó a los trabajadores al mediodía. Se sentaron a la sombra de los álamos, comiendo y no hablando mucho. Hombres que entendían el trabajo no necesitaban conversación para llenar el silencio. El tercer día terminaron. El chico Jameson más joven tejó la última sección del techo mientras Silas construía la chimenea. Roca de río cuidadosamente ajustada. Le tomó la mayor parte del día trabajando solo mientras los otros colgaban la puerta y terminaban el interior. Para la puesta del sol, la cabaña de Elena estaba completa. Una habitación tal vez 12 por 14 pies. Ventana de vidrio real en la pared sur mirando al arroyo. Chimenea de piedra en el lado oeste. Puerta de pino colgada en bisagras de hierro que el chico Jameson mayor había traído, rescatadas de su viejo granero. Eso aguantará, dijo el chico, probando el giro de la puerta, a través del invierno y más allá. Los hombres reunieron sus herramientas. El señor Jameson estrechó la mano de Silas. Hicieron un buen trabajo aquí. Ambos, cuando se fueron, Elena se paró frente a su cabaña. No se movió, simplemente se quedó allí, una mano en el marco de la puerta.
Silas vino a pararse a su lado. ¿Está bien? Sí. Su voz salió áspera, solo. Nunca he tenido algo que fuera mío. No realmente, no así. Es suyo ahora. Ella se volvió para mirarlo. Sus ojos estaban húmedos, pero estaba sonriendo. Gracias. No lo hice solo. Lo sé. Eso es lo que lo hace. Ella se detuvo, sacudió la cabeza. Solo gracias. Ella entró. Silas la escuchó moverse, botas sobre el piso recién cepillado. El crujido de tablas nuevas asentándose. Caminó de regreso a su propia cabaña. Comenzó el café. A través de su ventana, observó a Elena llevar cosas de su tienda a la cabaña. Su baúl, su cesta de costura, la alfombra trenzada. Hizo viaje tras viaje, brazos cargados, rostro concentrado. Cuando salió de nuevo, llevaba leña menuda y fósforos. Silas la vio arrodillarse en su nuevo hogar, construyendo el fuego. Encendió el fósforo. La llama prendió. El humo comenzó a subir de su chimenea, delgado al principio, luego más espeso a medida que el fuego tomaba fuerza. 2 chimeneas ahora, la de él y la de ella, ambas humeando en la luz de la tarde. Sirvió café en 2 tazas. Las puso en la mesa. Esperó. Pasos en el porche. La puerta se abrió. Elena estaba allí, todavía en su vestido de trabajo, cabello cayendo suelto de sus horquillas. Llevaba un pastel envuelto en un paño. Manzana seca, dijo ella. Lo hice esta tarde mientras trabajaba en la chimenea. Su favorito, el suyo también. Lo noté. Puso el pastel en la mesa. Salas cortó rebanadas. Las puso en platos de hojalata. Llevaron todo al porche. El café, el pastel, 2 tenedores. El sol había caído por debajo de los campos de trigo. Todo se volvió dorado y ámbar. El cielo, la hierba, el rostro de Elena, las manos de él en el plato. La luz suavizó todos los bordes duros. Hizo que todo pareciera más gentil de lo que era. Se sentaron en las 2 sillas. Silas había tallado la segunda hace 2 semanas, trabajando tarde a la luz de la lámpara. Le había igualado a la primera. Misma altura, mismo ancho, para que se sentaran parejos. Elena equilibró su plato en sus rodillas, tomó un bocado de pastel, masticó despacio. «Es bueno», dijo Silas, «un poco seco, es perfecto». Ella sonrió. Esa pequeña curva hacia arriba de su boca que él había aprendido significaba que estaba complacida. Pero no lo diría. Comieron en silencio. Silencio cómodo, del tipo que no necesitaba llenarse. La canción de los grillos subió de la hierba, en algún lugar abajo junto al arroyo. Un búho llamó. Otro respondió desde los álamos. Las estrellas salieron duras y brillantes, sin luna todavía. Solo oscuridad y luz de estrellas, y los 2 en su porche. Platos equilibrados en sus rodillas. El Elena dejó su plato vacío a un lado. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. El vapor se curvó entre ellos. Silas. Sí. Lo que dijo la otra mañana sobre quererme aquí, ¿lo decía en serio? Él la miró. Realmente la miró. Su rostro era mayormente sombra ahora, iluminado solo por la luz de la lámpara desde dentro de la cabaña. Pero sus ojos atraparon esa luz, la reflejaron de vuelta. Sí, dijo él, lo decía en serio. Bien, ella tomó un sorbo de café, porque me quedo tanto tiempo como me tenga. Eso podría ser mucho tiempo. Cuento con ello. El búho llamó de nuevo, más cerca esta vez. Podían escuchar sus alas mientras barría abajo sobre el trigo, cazando. La cosecha viene, dijo Silas. 3 semanas, tal vez 4. Estaremos listos. Va a ser trabajo duro. Siempre lo es. Podríamos necesitar contratar algo de ayuda. Lo resolveremos. Ella lo miró. Siempre lo hacemos. Esa palabra de nuevo. Nosotros. Todavía se sentía extraña en su boca. Todavía se sentía como algo que podría romper si lo sostenía demasiado fuerte. Pero estaba allí. Real. Sólida como la cabaña que habían construido hoy. Se sentaron hasta que el café se enfrió, hasta que las estrellas giraron sobre sus cabezas y el aire de la noche se volvió fresco, hasta que los ojos de Elena comenzaron a cerrarse a pesar del café. «Debería dormir un poco», dijo Silas. «Sí,
Pero ella no se movió, simplemente se quedó sentada mirando los campos de trigo oscuros. «Está bien, solo mirando mi cabaña». Ella sonrió. «No puedo creer del todo que sea real». «Es real, lo sé. Eso es lo que no puedo creer». Se puso de pie, reunió los platos. Silas llevó las tazas. Caminaron adentro juntos. Pusieron todo junto al fregadero. Elena desató su delantal. Lo dobló, lo puso en la silla. «Lavaré estos mañana», dijo ella. «Déjelos, yo lo haré». «¿Seguro?» «Sí». Ella lo miró por un largo momento. Luego dio un paso adelante. Se levantó sobre sus dedos de los pies. Presionó un beso en su mejilla. Rápido. Suave. Terminado antes de que pudiera reaccionar. «Buenas noches, Silas». Estaba fuera de la puerta antes de que él pudiera responder. Se quedó en su cocina, una mano subiendo para tocar su mejilla donde habían estado los labios de ella. La piel allí se sentía cálida. Hormigueaba ligeramente. A través de la ventana, la vio caminar el sendero a su cabaña. Vio su lámpara cobrar vida adentro. Vio su sombra moverse a través de la ventana mientras se preparaba para la cama. Silas lavó los platos, cubrió el fuego, apagó su lámpara. Se paró en la ventana en la oscuridad. 2 cabañas a 50 yardas de distancia, ambas con humo todavía subiendo tenue de sus chimeneas, lo suficientemente cerca para gritar si ella necesitaba ayuda, lo suficientemente lejos para que la gente no hablara más de lo que ya lo hacían, tal como habían planeado. Se fue a la cama con su ropa, hábito que aún no había roto. Yació allí en la oscuridad escuchando el viento en el trigo, el arroyo corriendo sobre piedras, el ulular distante de ese búho, todavía cazando, y debajo de todo, un nuevo sonido, el crujido de tablas de la cabaña de Elena mientras se movía, instalándose, el sonido de alguien más viviendo cerca, alguien que estaría allí mañana, y el día siguiente, y el día después de ese, por primera vez en 5 años. Silas Calhoun se durmió escuchando los sonidos de otra persona viviendo, y la soledad que había presionado en su pecho cada noche, ese peso que hacía difícil respirar. Se levantó lo suficiente para que pudiera respirar profundamente. No se fue. No pensaba que alguna vez se iría completamente, pero más ligero, soportable. Mañana, Elena despertaría antes del amanecer, caminaría a su cabaña, se dejaría entrar, comenzaría el café, comerían el desayuno juntos. Luego trabajarían acarreando agua, reparando cercas, preparándose para la cosecha. Comerían la cena en su porche mientras el sol se ponía. Ella caminaría de regreso a su cabaña cuando llegara la oscuridad total. Encendería su lámpara. Dormiría en su propia cama bajo su propio techo. Y lo harían todo de nuevo al día siguiente. No casados, no viviendo juntos, no lo que nadie esperaba. Pero familia, familia elegida. Del tipo construido a partir de trabajo y café y galletas quemadas y conversación honesta. Del tipo que no pedía promesas. Ninguno de los dos sabía cómo mantener. Solo pedía aparecer día tras día, estar presente, estar dispuesto. Silas se giró sobre su costado, a través de su ventana. Podía ver la cabaña de Elena. La lámpara estaba apagada ahora. Ella se había ido a la cama. Pero la cabaña estaba allí, sólida, real. Una promesa hecha de tablas de pino y piedra de río. Y el sudor de hombres que habían venido a ayudar. Porque construir cosas importaba más que el chisme. 2 cabañas, 2 chimeneas, una familia. Cerró los ojos. Se permitió imaginar mañana. Café preparándose. El tarareo de Elena mientras cocinaba. El trabajo del día extendiéndose por delante. No vacío. No solo. Juntos. La palabra se asentó en su pecho. Ya no aguda con miedo. Solo presente. Verdadera. Afuera. El trigo susurraba en el viento nocturno. Las estrellas giraban sobre sus cabezas. El arroyo corría constante y seguro. Y en 2 pequeñas cabañas a 50 yardas de distancia. 2 personas que casi habían corrido. Que casi habían dejado ganar al miedo. Dormían el sueño de aquellos que habían elegido quedarse. No porque fuera fácil. No porque fuera seguro.
sino porque algunas cosas valían el riesgo de intentar, y algunas personas valían el riesgo de amar, incluso si nunca decías la palabra en voz alta, incluso si solo aparecías cada mañana con café y camisas remendadas y la voluntad de seguir construyendo, seguir intentando, seguir eligiéndose el uno al otro día tras día tras día. Eso era suficiente. Eso era todo. Sentado aquí ahora, después de que esa historia ha terminado, hay algo tranquilo que queda en la habitación, algo no resuelto, tal vez como la sensación que tienes después de un largo día de trabajo, cansado, pero del tipo bueno, pesado, pero no aplastante. Silas y Elena no tuvieron un final perfecto. Tuvieron uno real, dos personas que tenían miedo, que casi corrieron, que eligieron quedarse de todos modos. No porque quedarse fuera fácil, simplemente porque irse dolía más. Muchos de nosotros conocemos ese sentimiento. Ese momento cuando te das cuenta de que tienes más miedo de estar solo de lo que tienes de intentarlo de nuevo. Quizás has estado en tu propia puerta con una bolsa empacada, preguntándote qué dirección requiere menos coraje, irse o quedarse. La cosa es, su historia no necesita enseñarnos nada, solo necesita ser verdadera, y lo fue. Dos chimeneas humeando, dos personas que decidieron que la familia elegida valía el riesgo. Algunas historias no terminan de forma ordenada. Simplemente descansan allí como el polvo que se asienta después de un largo viento. Y eso está bien, eso está permitido. Gracias por quedarte con Silas y Elena todo este camino. Gracias por escuchar.